bueno y generoso, en el nombre de Jesús, rogamos en esta mañana, Señor, su presencia en este lugar, bendiciendo a cada uno de los que hoy nos encontramos aquí. Padre, le pedimos que quite todo estorbo del medio nuestro, que dé paso a su luz y a su verdad a través de la palabra, y que lo que usted ha preparado para nosotros, no solamente con este ambiente espiritual, sino también, Padre, por medio de la palabra, lo podamos hacer nuestro y lo podamos compartir a muchos más, Padre. Que la enseñanza que quede en nuestro corazón sea llevada a otros lugares para que sean alcanzados, sean bendecidos y también reciban la bendición que usted ha preparado para nosotros. En el nombre de Jesús rogamos por nuestros hermanos que hoy no han estado en medio nuestro, suplicándole, Padre, que usted sea su proveedor, sea quien bendiga y sea quien libere de toda situación que ellos estén pasando para poder gozarnos juntamente, mi Dios, pronto. En el nombre de Jesús, en sus manos nos ponemos, maravilloso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, trataré de ser breve con esta enseñanza porque quiero que usted entienda que ciertamente no podemos andar por el mundo, hermano, poniendo nuestras manos con ligereza sobre cualquier persona. Es muy importante la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, haciéndole ver que no debe de imponer las manos a la ligera sobre nadie. ¿Sabe? ¿Cuántos consideran que son pueblo de Dios? ¿Cuántos podríamos decirle al Señor, Señor, estoy intentando llegar a ser hijo de Dios? ¿Cuántos podrían decirle? ¿Y cuántos podrían atreverse a afirmar soy un hijo de Dios? Porque sabe, hermano, entre estas tres frases que le acabo de decir, hay una diferencia muy grande. El intentar y el llegar a ser es una diferencia abismal para poder entonces ser libre de este tipo de actos en los cuales pudiera yo decir, como soy hijo de Dios, me guardo en santidad, tengo una capacidad o una llenura de la palabra, vivo una vida verdadera. Por lo tanto, al imponer las manos en alguien, nada de lo que él tenga me pasará a mí. Pero ¿qué hay cuando yo digo, estoy intentando llegar a ser hijo de Dios? Quiere decir que entonces hay estorbos todavía que no me permiten llegar a ser un hijo de Dios. ¿Está conmigo? Yo quiero que usted en esta tarde entienda algo que es muy importante. Cuando el apóstol Pablo habla no solamente para hacer una recomendación, sino para hacerle ver en ese momento a Timoteo que tiene un accionar que no es correcto, que no es el más correcto delante de la congregación, sino que él debe de ser cuidadoso en muchos aspectos, pero principalmente en el de la imposición de manos. ¿Sabe que para nosotros como pueblo de Dios es fácil para nosotros el decir, déjeme orar por usted, déjeme pedirle a Dios en esta hora por usted, déjeme darle un abrazo porque sé que usted necesita un abrazo, o déjeme en esta hora poderle acercar a los pies del Señor para que usted tenga un arrepentimiento? Y nos es fácil imponer a lo mejor una mano para que Él se acerque al Señor sin saber de qué magnitud pueden ser sus pecados. Por eso, hermano, esta enseñanza que dice, guárdate libre de pecado, nos hace ver que muchos pecados que podemos tener son por causa de nuestra ignorancia al hacer las cosas. No que yo los haya cometido, pero por mis imprudencias me he cargado con pecados que no son míos. Y que, hermano, me deleita hacer cosas ahora que antes yo no hacía. Me deleita ver cosas que antes yo no veía. Fíjese qué importante es esto. Porque por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esas manos que tienes ahí son peligrosas. No solamente son peligrosas para llevar bendición, sino también son peligrosas para atraer lo malo de otras personas. Por eso
Yo quiero que usted entienda el día de hoy, hermano, que usted debe de ser un hombre y una mujer sabios. Sabios en el aspecto de no imponer sus manos a cualquier persona. Se oye feo quizá lo que le estoy diciendo, de a cualquier persona. Porque podemos decir es pueblo de Dios. Eso decimos muchos de nosotros. Somos pueblo de Dios. Pero la realidad es que, ¿qué hay detrás de nosotros? Tú miras a tu hermano y tú podrás mirar una cosa, pero ¿qué hay detrás de nosotros para poder entonces saber si lo que vas a recibir de ese hermano o de esa hermana te será de bendición o te será un pecado que tendrás que estar cargando? Por eso, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice: al imponer las manos sobre alguien, te vas a hacer responsable, dice, de los pecados de aquel al que le impongas las manos. Y le dice: Timoteo, usted sabe que el apóstol Pablo le dio varias recomendaciones a Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué siempre le estaba haciendo recomendaciones a Timoteo? ¿Por qué el Señor siempre nos está haciendo recomendaciones a nosotros? Porque hay cosas que no hemos corregido, cosas que no ponemos atención. Hay situaciones que vivimos que en lugar de estarnos llevando a un crecimiento o a un cambio, hermano, nos están perdiendo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo mira a Timoteo y yo creo que el apóstol Pablo se cansó de estar viendo cómo Timoteo actuaba a la ligera. Y aunque sabía que tenía poder y tenía autoridad para echar fuera demonios y tenía autoridad para echar fuera espíritus inmundos, él miraba que le era necesario corregir en actitudes que ministerialmente o como parte del ministerio no eran correctas. Y le estaba haciendo ver que una falla que él tenía era la de imponer sus manos a la ligera. ¿Sabe qué tan peligroso es saludar a cualquier persona? ¿Qué tan peligroso es decirle buenas tardes, buen día? ¿Qué tan peligroso es decirle Dios le bendiga y que usted le dé la mano o que usted lo abrace? ¿Qué tan peligroso es? Usted podrá decir: pastor, no tiene nada de peligro, pastor, no hay nada malo en esto, pastor, solamente es un simple saludo, un simple apretón de manos. ¿Y sabe usted que dice la palabra del Señor que las manos son instrumentos de poder? Pero no solamente para acabar con alguien, sino también para transmitir algo a alguien. Por eso, la importancia de esto es que tú y yo aprendamos a, mira, la gente va a decir qué sangrón eres. La gente podrá decir: uy, hermana, qué sangrona es usted, que ni siquiera me puede dar la mano. No es que sea yo sangrón, no es que sea yo payaso, no es que sea yo payasa, sino simplemente la palabra me enseña a ser prudente. Me enseña a ser prudente. ¿Sabe, hermano? ¿Cómo se saludaban en los tiempos de Jesús las personas? Hoy en día nosotros nos saludamos por respeto. Si le extendemos la mano a alguien, por educación, lo saludamos. Pero si usted se da cuenta, hermano, hay gente a la que nosotros le decimos: uy, qué payaso, no me saludó. Y usted dice: ¿será porque se considera de otro estrato social? Pero ¿sabe que ese tipo de gente no tiene por costumbre estarle dando la mano a cualquiera? ¿Por qué? Y digo cualquiera en el aspecto no de menosprecio, sino de que no conocen a la gente y por eso no lo saludan así. Ellos se saludan entre los que se conocen de esa manera. Pero nosotros saludamos a todo el mundo, a todas las personas de la misma manera, porque decimos: es que así me educaron. Y sabe, ahí está uno de los grandes errores en nosotros. Porque por causa de esa educación o formación que hemos tenido, atraemos a nosotros muchos espíritus que vienen a causar cambios en nuestra persona. Espíritus que van a dañarnos, que ojalá fueran siempre espíritus positivos para nosotros, pero lamentablemente la mayoría de los espíritus que caminan en el mundo, en el hombre o en la mujer, son espíritus que vienen a dañar a esa persona.
con sus actitudes, con su forma de ser, con su forma de comportarse, vienen a mostrar que realmente el que habita en ellos no es el Señor, sino otro personaje. Por eso, al mirar esta palabra, hermano, vino a mí el poder centrar al pueblo en un cambio, en una forma de ver las cosas en el Señor y en vernos como parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos de verdad quisiéramos ser parte del pueblo de Dios? Porque mire, nosotros pudiésemos hacernos una pregunta. ¿Cuáles pecados consideras tú que tiene la gente? ¿Cuáles pecados consideras tú que tiene la gente? ¿Cuáles pecados consideras que tienes tú que pudiesen afectar a otros? Porque a lo mejor nada más miro lo que otros tienen, pero no miro los que yo pueda tener también. Porque a lo mejor muchos, con todo respeto para los ministros que luego nos escuchan, muchos de los que se congregan podrían pensar que el pastor es lo máximo. Pero, ¿qué le dice a usted realmente cómo es la verdad de un pastor? ¿Cómo vive ese pastor? ¿Cuál es su accionar o su comunión con el Señor? O si solo es una apariencia lo que está usted viendo. Y muchos dicen, yo quiero saludar, yo quiero que me bendiga, yo quiero esto. Y hermano, y usted no sabe si está trayendo hacia usted la peor desgracia o la mayor bendición. Por eso uno tiene que aprender a conocer a los demás. No es porque me digan, fulano es lo máximo, no, déjame conocerlo, déjame verlo, déjame ver si es cierto lo que él habla y si es cierto que vive como él habla. Porque entonces yo podría entender que si yo le digo a alguien bendígame, estoy esperando recibir lo que él tiene. Porque cuando alguien le dice a una persona bendígame por favor, quieres recibir lo que él tiene, lo que él es. No le vas a pedir una bendición a alguien que no tiene nada que darte. Por eso cuando tú le dices a alguien bendígame y te bendice, tú esperas que esa bendición que él tiene opere en tu vida. ¿Cuántos creen esto? Porque no es que yo se lo diga y que me lo quiera creer, sino que usted tiene que vivir una experiencia en la cual pueda contemplar que si alguien lo bendice, la bendición que declaró empiece a caminar con usted. Pero sabe, hermano, el apóstol Pablo nos hace ver que muchos de nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra forma de ser. Hoy en día, hermano, el pueblo camina con una actitud que realmente sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día mucho pueblo se agarra de la palabra que dice, hermano, que el que ha nacido de Dios no peca. Y todos pensamos que porque ya estamos en una congregación, que porque asistimos a una iglesia, ya nacimos de nuevo. Y que por eso ya no hay pecado en nosotros, o que el pecado ya no nos puede alcanzar, porque nos declararon una palabra en la cual decía que éramos libres, que éramos santos y que ya no éramos pecadores. Pero sin embargo, yo quiero preguntarle algo. El que ha nacido de nuevo, ¿nace solamente por la palabra que le declaran? ¿O tiene que haber cambios en su vida? Le pregunto. Para poder decir, he nacido de nuevo. He nacido de nuevo, hay una diferencia en mi vida, hay un cambio en mi vida y por lo tanto el pecado ya no tiene más señorío en mi persona. Fíjese qué importante es el nuevo nacimiento. Qué importante es que tú y yo nazcamos de nuevo porque hasta el mismo Señor Jesús tuvo que cumplir con eso. Tuvo que hacerle ver a Juan que tenía que cumplir con lo que estaba escrito. Y le dice, bautízame Juan. Y Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar? Pero al final de cuentas, Juan termina bautizando al Señor Jesús. Pero el bautismo, el nuevo nacimiento, trae cambios a tu ámbito. Trae cambios a donde tú te mueves. Trae cambios a donde tú te desarrollas. Trae cambios a donde tú caminas. ¿Sí me entiende? Cuando se bautiza el Señor Jesús, dice que se abren los cielos.
¿Por qué se tienen que abrir los cielos para aquel que se ha bautizado o que ha nacido de nuevo? ¿Por qué tiene que venir esa interpretación en la palabra? Porque dice, se abren los cielos. ¿Por qué nos tiene que decir que cuando se bautizó Jesús se abrieron los cielos? ¿Será para que nosotros entendamos que nuestro ámbito a partir de ese momento ya no es el terrenal, sino el celestial? Y por eso los cielos se tienen que abrir, para que empieces a mirar una dimensión diferente y empieces a buscar una dimensión diferente, que es la de la comunión con el Padre y no la comunión terrenal con los demás. Porque para eso se nos abren los cielos, para saber que hay otra dimensión, que hay otro mundo al cual tú perteneces, ya que dice la palabra del Señor que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice. Cuando empieza a acontecer esto, dice, hermano, que se oye la voz del Señor. Fíjate qué importante es esto. Porque quiere decir que los que no han nacido de nuevo no tienen una apertura de oído o son sordos a la voz de Dios. Por eso no quiero ofender a nadie en esta tarde, pero cuando la gente no entiende la palabra es porque no ha nacido de nuevo. Es porque no ha tenido un nuevo nacimiento, no ha tenido ese encuentro con el Señor, y por eso le cuesta trabajo entender el mensaje del Señor. Por eso el nuevo nacimiento te hace ver como una persona que ha alcanzado una dimensión espiritual donde tus oídos son abiertos para poder entender el mensaje del Señor. Porque mire, dice que se oye la voz del Señor, pero la voz del Señor trajo una confirmación, ¿se acuerda? Trajo una confirmación, y esa confirmación le hace ver, hermano, mire, no solamente al que nació de nuevo, sino a los que están a su alrededor, que hay un contentamiento por la decisión que acaba de tomar esa persona. Y dice, este es mi hijo. O sea, empieza la transformación, empieza a haber un cambio en nuestra vida, empieza a haber un reconocimiento, porque el mismo Dios dice, este es mi hijo. ¿Cuántos hemos recibido esa confirmación del Señor de que somos sus hijos? Y qué bueno es saber que hay un Padre que a partir de ese momento está tomando sobre nosotros una autoridad y va a tener un cuidado de nuestra persona. Porque muchos decimos, mi Padre es Dios, y Dios ni nos conoce. Porque Dios no va a ser hijo de rebeldes. Dios no va a ser hijo de insensatos. Dios no va a ser hijo de imprudentes. Por eso, antes de llamarte, te va a llevar a un cambio, a una preparación. Fíjese algo muy importante. Porque hasta los 30 años Jesús se bautizó. Porque hasta los 30 años Él tuvo un encuentro con su Padre. Conocía de la palabra como tú y como yo. Conocía del mensaje, se atrevía a predicarlo, se atrevía a compartirlo. Era reconocido entre los grandes, y él siendo un pequeño como alguien que conocía de la palabra. Pero sin embargo, ¿por qué no se bautizó a los 12? ¿Por qué no se bautizó a los 15? ¿Por qué no se bautizó a los 18? ¿Por qué no lo bautizó María y José a temprana edad? ¿Por qué? Muchos piensan que el nuevo nacimiento es a cualquier hora, a cualquier tiempo. Pero el nacimiento genuino del Señor se va a llevar en una etapa de madurez en nuestra vida. En una etapa donde ya nadie nos tiene que obligar a hacer nada. Las decisiones que tomamos en el Señor son tomadas por nosotros mismos. No porque alguien me impulse o me motive a seguir al Señor, sino porque ya estoy en la madurez que me va a llevar a tener ese encuentro con el Señor. Y yo decido, nadie decide. Y el que quiera impedírmelo no puede, porque yo le digo, se tiene que cumplir lo que está escrito para mí. Y viene el nuevo nacimiento. Y por eso no hay estorbos en el que nace de nuevo. Porque Él lo aceptó, nadie se lo impuso, porque Él ya está en la posición de poder escuchar la voz del Señor. Y por eso cuando le hablan de su Padre, ama y adora a su Padre. Y cuando le hablan mal de su Padre, defiende a su Padre y dice, este es mi Dios, y nadie se mete con mi Dios. Porque nació a una vida nueva. Ya no está en las actitudes negativas, sino que ahora dice, aquí hay un Padre y aquí hay un hijo que puede defender a su Padre, dice.
Y cuando eso viene, por eso dice el Señor, este es mi hijo, de quien tengo contentamiento, dice. Y lo declara como un hijo amado, no como uno del montón, uno amado. Y sabe que cuando hay ese reconocimiento, cuando tanto el Padre reconoce al Hijo como el Hijo reconoce al Padre, viene la mayor bendición que podemos tener. Denle ese aplauso a nuestro Señor, hermano. Pero viene la mayor bendición que podemos tener, porque dice que desciende el Espíritu Santo sobre ti, dice. Mire qué hermoso es ser una iglesia hija. Qué hermoso es ser una iglesia que pueda decir, mi Padre es el Señor y todos los que estamos aquí somos sus hijos. Qué bonito es que el Señor escuche eso, que lo viva el Señor, porque cuando lo vive, desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, confirmándola como hija del Señor, hermano. Hace rato que escuchaba al ministro de alabanza. ¿Sabe que es un gozo poder mirar cómo el Señor no quita su bendición de un lugar, no aparta sus promesas de un lugar? Y escuchar algo así siempre me hará mantenerme firme en lo que el Señor ha declarado, porque bien lo dice su palabra, no es hombre para mentir, dice. Si Él promete algo en un lugar, lo va a cumplir. Así se vaya a tardar más por culpa nuestra, Él lo va a cumplir porque Él dejó la semilla en ese lugar, hermano. Ahí se va a cumplir la promesa de Dios. Por eso, mire qué importante es entender que debemos de ser obedientes a la voz de Dios. Mantenernos hermano, en la casa, en la tierra, en la ciudad donde el Señor quiera hacer de nosotros algo. Dios te da y tú tienes que darle a Dios. Dios te da de su presencia, dale de tu presencia a Dios. Dios te da de su amor, dale de tu amor a Dios. Dios te da, hermano, de su bendición, tú bendice a Dios. Mira, hermano, la bendición a Dios no es decirle nada más, ten, te doy. No, hermano. ¿Cuántas veces te has parado y aunque muchos dicen, esa es blasfemia, cuántas veces te has parado y le has dicho al Señor, Señor, te bendigo, Padre. Te bendigo, mi Dios. Porque muchos piensan que no tenemos la autoridad para bendecir a nuestro Padre. Pero si en el mundo eres capaz como hijo de bendecir a tu Padre cuando sale a algún lado o cuando va, hermano, a cumplir algo y le dices, te bendigo, Dios te guarde, ¿cómo no decirle a nuestro Padre que está en los cielos, te bendigo, Señor? Te bendigo. Mira, hermano, que es importante entender que si somos uno, caminamos en el mismo sentir. Y si Dios me bendice todos los días, yo, ¿por qué no he de bendecir a Dios, hermano? Por eso es importante que entendamos que no podemos caminar confiados pensando que hemos nacido de nuevo y como hemos nacido de nuevo, ya no pecamos. ¿Sabe? Usted tiene entendimiento y usted no se puede engañar a sí mismo. No puede decir nací de nuevo y seguir haciendo lo mismo. Usted no puede caer en el error de decir nací de nuevo y seguir pecando, hermano. Porque entonces quiere decir que su nacimiento fue solamente un remojo. A ver, pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿tú te remojaste o te bautizaste? A ver qué le dice. ¿Verdad que todos nos bautizamos? Amén. Claro, pastor. Si hasta me bauticé a 3 grados bajo cero, pastor. Hacía un frío tremendo donde me bauticé, pastor. ¿Sabe, hermano? No podemos ignorar que el nuevo nacimiento trae cambios a nuestra vida. Si usted se bautizó y sigue siendo el mismo gruñón, si usted se bautizó y sigue siendo el mismo enojón con su esposa, con sus hijos, quiere decir que solo se remojó. No es que el cambio lo va a hacer el Señor poco a poco. No es cierto. No es cierto.
los cambios los hace Dios ya. No, pastor, a mí me enseñaron que es un proceso en el que Dios me va a ir cambiando. Regrésate y dile al que te lo dijo mentiroso, me engañó. Porque yo miro en la Biblia que todos los milagros que hacía Jesús, los hacía ya. El único que le dijo, ve y lávate. Y cuando salgas de ahí, ve a ver al sacerdote. En el proceso de ir fue cuando sanó. Pero no le dijo, van a pasar 3 semanas, van a pasar 4 semanas, 3 meses y te vas a ir libre. No, era ya. Tanto echaba fuera demonios en el momento como sanaba en el momento a la gente. Por eso el proceso en el Señor es ya, no es a ver en cuántos años, no. Por eso, hermano, mucha gente cae en el error de decir, es que esto es poco a poco, pastor. Es que, ¿cómo puedo apartar de mí lo que por años fue parte de mi vida? Y déjeme decirle, por eso no es libre, porque usted le dice a lo que por años fue su tormento, mantente conmigo y poco a poco te vas apartando de mí. No, aquí es con Dios ya. ¿Verdad que no se puede creer? Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Él te puede hacer libre ya. Porque para eso te llamó, para eso te convocó, para que tú seas libre. Y por eso, mire, al mirar esta palabra, al mirar cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo, puedo entender algo. Dios quiere que tú y yo seamos libres de los pecados de otros. Que no camines tú con la atadura de otro, sino por el contrario, que camines en la libertad que el Señor ha dispuesto para ti. Él quiere que tú seas libre, vive en esa libertad. Él quiere que tú tengas un cambio, vive en ese cambio que Él quiere para ti. Que en todo tiempo, que en todo momento, la presencia del Señor redarguya en tu vida para que tú puedas alcanzar la meta que Él tiene para ti. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Y dice la palabra, y sus misericordias son para siempre. Mire, un Dios de misericordias es el que tú y yo necesitamos. Un Dios de misericordias es el que no podemos dejar perder. Porque cuando Él se canse de sus misericordias, tú y yo ya no servimos para nada. Se oye feo, se oye cruel, pero quiere decir que tanto te habló, tanto te habló, tanto te habló, que tú cansaste que Él te hablara y por eso te deja ahora seguir. No quiere decir que se va a apartar de ti, porque su promesa es que estará todos los días con nosotros. Pero tú lo apartas de ti con tus actitudes o con tu accionar. Por eso tú y yo necesitamos oír la voz del Señor para que los pecados de otros no nos alcancen. Es más, dígale a su hermano de al lado, Timoteo, te habla el Señor. Pero hermano, échele ganas, dígale, Timoteo, te habla el Señor. Porque sabe, hermano, llega el momento en que se debe de cuidar usted mismo. Se debe de cuidar usted mismo para que no le afecte lo que a otros, hermano, les está afectando. Por ejemplo, mire, ¿cuáles son esos pecados que la gente tiene y que pueden ser transmitidos a nosotros? Usted dirá, pastor, hubiera predicado, es un viernes de liberación. Pero sabe, es necesario que entendamos como congregación que en la congregación se mueven estos pecados. Pastor, si estamos en la casa de Dios, si en la casa de Dios hay hasta espíritus inmundos, ¿cómo es que no se va a mover un pecado? Si el pecado entra con el que lo practica, no con el que no lo practica. Por eso le decía yo hace un momento, usted mira la apariencia de alguien y puede decir, qué bonita hermana, qué guapo hermano, qué bien se viste, qué bien se ve, pero la apariencia no lo es todo. ¿Qué hay dentro de cada uno de nosotros que nos puede llevar a tener actitudes diferentes por causa de la contaminación espiritual que puede haber entre nosotros mismos, hermanos? Si saludamos a 100 hermanos en esta iglesia, imagínense cuántos espíritus transmitiremos, hermano. ¿Cuántos me pegarán? ¿Cuántos le pegaré?
A ver, haga cuentas a cuántos hermanos saludó hoy. Va a ser Santo Padre, va a ser de ahorita me hacen una limpia, por favor, pastor. Dígale a su hermano, aquí no hay limpias, dígale. Aquí no vendemos ramos, ni pirules, nada de eso. Aquí solamente la poderosa sangre de Jesús trae cambios, hermano. Trae libertad, trae sanidad, hermano. Pero bueno, mire, vaya conmigo al libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 18, por favor. Primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Mire cómo dice esta palabra. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre cometen están fuera del cuerpo. Pero el fornicario, dice, peca contra su propio cuerpo. Uno de los pecados que es muy ignorado por el pueblo del Señor, porque no lo mira usted que lo practica la persona, es el pecado de la fornicación. El pecado de la fornicación será, hermano, quizá aplicable en este término para aquel que no está casado, para aquel que dice vivir una libertad, para aquel que dice, hermano, ser un mil amores, y que para todos tiene y para todos tiene, para compartir la bendición que Dios le ha dado, no solamente para mantenerse atado. Porque sabe que los pensamientos de nosotros son los que nos marcan. Si a nosotros de niños nos dijeron, usted merece tener 7, usted dice, las he de cumplir. Porque si al hombre le tocan 7, dice, pues, ¿qué culpa tengo yo? Y ya estando en el camino de Dios se siente como David y dice, mis 7, señores, las que me corresponden. Pero hay unos más osados que dicen, pues yo como Salomón, hasta no alcanzar las 1000 estaré en paz, Señor. ¿Y sabe qué triste es eso? Porque los pecados de nosotros van a llevar a otros a tener ese tipo de deseos, ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes con los demás, hermano. Y uno dirá, de repente, tengo un agrado por saludar a fulana, a saludar a la hermanita tal, por saludar a medio mundo allá afuera, pero mundo femenino, porque los demás no me importan, solamente las femeninas, dice uno. Y dice, ¿de dónde viene esto, Señor? ¿Verdad que nadie reflexiona en ese aspecto? ¿Por qué saludar a tantas hermanas y no hermanos? ¿Por qué saludar a lo que a mi ojo le deleita y no a los que no me agradan? Le pregunto. ¿Se ha preguntado usted por qué de un tiempo para acá ha venido un cambio a su persona, a su deseo, a su gusto? Porque mire qué importante es mirar que muchas veces la contaminación que tenemos de parte de otros nos alcanza, hermano. ¿Cómo nos puede alcanzar, pastor? Si yo estoy bien en Dios, entonces no te alcanzó. Porque si estás bien en Dios, no tienes cómo alcanzarte. Pero si tienes una puerta abierta, entonces te puede hasta sobrepasar. Cuando empiezas a buscar esa, hermano, satisfacción que te trajo, y quiere decir que una puerta estaba abierta y tuvo la oportunidad de ese pecado de contaminarte y de alcanzarte. Pero como le digo yo, quizá el pastor exagera al decirle a usted una imposición de manos es peligrosa. Pero entonces digámosle al apóstol Pablo, creo que te estás extralimitando con esta palabra. ¿Cómo le dices? Fíjese, hermano, porque el apóstol Pablo no le está hablando a cualquier chamaco. Le está hablando a uno de sus discípulos más cercanos, hermano. Le está hablando a uno de sus discípulos que debieran de tener un mayor conocimiento en la aplicación de la palabra. Y sin embargo, mira que hay fallas, hermano, en él que deben de ser corregidas. Imagínense si el discípulo estaba así, ¿cómo estaría la congregación? Para que él tuviese que lanzar el mensaje y decirle, Timoteo,
Cálmate ya. Te estás contaminando, Timoteo. Estás dejando que entre en situaciones difíciles que no vas a poder controlar, Timoteo. ¿Sabe que? Déjeme, le voy a aplicar todo yo para que no se vaya a enojar usted. ¿Sabe que habemos personas que no podemos controlar todo lo que vemos? Que aunque decimos, como dicen los bebedores, cuando quiera dejo esto, no podemos. Porque el que argumenta que cuando quiera lo deja, está declarando que nunca ha podido, ni podrá. Pero decimos, no, cuando yo quiera lo dejo. No, esto nada más es un gustito. Y los gustos son difíciles de dejar, hermano. Por eso es importante entender que tú y yo debemos de tener una actitud en la cual seamos de bendición a los demás. No de, hermano, recaudación. Aquí no es de impuestos, de recaudación de pecados, hermano. El pecado de fulano, el pecado de perengano, el pecado de fulana. Y todos me los hago míos. ¿Por qué? Porque abro las puertas. ¿Cuántos podríamos entender que el pecado de fornicación solamente contamina? Porque le decía yo, esto es para los solteros. ¿Qué hay para los que están casados? ¿Qué hay para los que están casados? Y hermano, en su corazón no hay fidelidad. En su corazón, hermano, en su corazón hay albergue para las que lleguen, hermano. Porque, hermano, usted es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué hay de los que son condominio para muchos espíritus y no uno? Porque hay gente que dice, tengo un corazón de condominio. Caben muchas. Como que se les quedó el mensaje de Pedro Infante, ¿no? ¿Y sabe qué importante es esto? Que no podemos darnos tolerancias, hermano. La tolerancia causa efectos nocivos en la gente. La tolerancia causa daño en las personas. Por eso, mire, dígale a su hermano de al lado. Pero mire, hermano, cuando yo le digo, dígale a su hermano de al lado, no se lo digo para que usted solamente tenga motivo de conversación con su hermano de al lado, no. Yo se lo digo con un aspecto de que usted le pregunte. Sé que la mayoría siempre diremos, no, ¿qué le pasa? Pero de que al preguntarle usted le haga reflexionar y que considere si es que esta pregunta me la están haciendo como pregunta o me la están afirmando. Por eso, si usted le pregunta a su hermano, ¿has tenido pensamientos de fornicación? Le puedo asegurar que le va a decir, no. Aunque no me lo creas, no. ¿Ok? ¿Ok? Usted es creyente, es cristiano. Tiene que creerle porque se lo dice. Pero la verdad, ¿cuál es? Solo lo que él conoce. Por eso la intención es que usted lo despierte. Y si ha llegado a ver un pensamiento así, que él mire que tiene que reflexionar y apartar de su vida ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Tarde o temprano, hermano. ¿Dónde nacen los pensamientos? En el corazón. Cuando nacen en el corazón las cosas, se bajan a los hechos. Por eso cuando el pensamiento en mi corazón es de fornicar, tarde o temprano va a caer en la fornicación. ¿Por qué? Porque usted ya lo sembró en el corazón. Me gusta fulano, me gusta fulana. Y si no es fulano o es fulana, alguien que se le parezca. Mire. Y dirá usted, no, esos son cuentos chinos, ¿no? No son cuentos chinos. ¿Cree usted, hermano, que las historias que muchos programas cuentan tienen una realidad detrás de ellas? ¿De dónde surgen tantas historias? ¿De dónde surge tanto papel protagónico? Le pregunto. Por eso tú y yo no podemos caer en el error
de decir, a mí no me va a pasar. Porque tú no lo piensas, pero no sabes quién sí lo piensa. Y cuando impones tus manos a la ligera, no sabes si eso te va a alcanzar. Por eso no hay nada mejor que decirle al Señor, guárdame, protégeme, cúbreme, Señor, día con día, que usted tenga la capacidad de declararle al Señor que Él es quien puede guardarle de todo peligro. ¿Alguien se cubre todos los días con la sangre de Jesús? Hermano, qué bueno es entender que lo mejor para nosotros es la poderosa sangre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. La siguiente palabra que quiero compartirles en el libro de Tito. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Perdóneme, yo no sé si usted tiene calor, pero yo sí tengo calor. No sé si pueden prender los ventiladores. O si le hace daño a alguien, que me diga para qué. O acá que me pongan muchas gracias. Ya tiene Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, mire. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Mire, muchas veces por imponer manos a la ligera, hermano, los pecados que alguien pueda estar teniendo pueden pasar a participar de nosotros. Ya me había dicho eso hace rato, pastor. Bueno, sabes, nos habla de un pecado todavía más grave que el que acabamos de ver. Nos habla de un pecado que puede todavía degradarnos más que el que acabamos de ver. Nos está hablando de un pecado de perversión. ¿Qué significa ese término de perversión? ¿Qué significa para nosotros? Pastor, ¿por qué me está predicando así? Porque quiero que lo entendamos. Porque quiero que hoy sea maestro niño. Entendamos las cosas. ¿Por qué el pecado de perversión es más grave que el que vimos anteriormente? ¿Qué representa la perversión? ¿Qué representa? ¿Superar un límite? ¿Qué representa la perversión? ¿Cambiar algo a algo más degradante? ¿Qué significa la perversión? ¿Ir a un grado mayor de maldad? ¿O qué significa eso? ¿Qué es la perversión? ¿Por qué cuando la gente, hermano, a cuántos nos ha sacado el Señor del mundo? ¿Sabe que muchas veces las pláticas que podíamos tener entre amigos, pudiéramos decir, las pláticas podían tender hacia diferentes, hermano, a diferentes situaciones? Pero cuando llegaba una plática, quizá, hermano, hacia un área sexual, quizá la gente podía expresar o externar sus deseos, sus frustraciones, hermano. Pero había otros que, hermano, cuando expresaban sus deseos, había otros que les decían, no, tú ya eres un perverso. No, ya lo que tú quieres hacer, eso sale del estándar. Ya no. ¿Por qué se le considera así? ¿A qué grado puede uno buscar causar una afectación o un placer para desarrollarlo? ¿A qué grado se corrompe el corazón? ¿A qué grado se corrompe, hermano, la mente? ¿A qué grado nos corrompemos para alcanzar una perversión? ¿Por qué el Señor dice, guárdate a través del apóstol? ¿Por qué dice, guárdate de imponer tus manos? Porque la perversión te puede alcanzar.
porque la perversión se puede hacer parte de ti. Mire, hermano, le voy a platicar algo que se ha vivido en muchas iglesias, hermano, y que tristemente solamente podría yo decirle, esta es una perversión del ministro de ese lugar o de esos lugares. Muchos errores comete la congregación al creer que el pastor es el hombre de Dios. ¿Por qué le digo esto? El hombre de Dios tiene que mostrar características de Dios para ser considerado el hombre de Dios. La palabra dice que el que está aquí es un ángel de Dios, no el hombre de Dios. Por lo tanto, la congregación comete muchos errores, principalmente las mujeres, cuando al ministrarse con un pastor, por escuchar respuestas de esos hombres, se dejan llevar por lo que ellos les dicen y caen, hermano, en las perversiones de esos hombres. Dios nunca va a limpiar tu alma y tu cuerpo a través de un hombre. Dios nunca te va a llevar a que tú tengas un acto sexual con un ministro para que tú puedas ser limpio o libre de tu aflicción. Grábeselo bien en su cabecita. Porque por más que te diga ese hombre, Dios me dijo, solamente está siendo un perverso en las cosas de Dios y en las cosas del hombre, hermano. Solamente busca satisfacer un deseo personal. Por eso, mire, qué importante es entender que esto de los pecados de perversión no solamente entran a un nivel pueblo, entran a un nivel también, hermano, ministerial, como en este caso con los pastores o los ministros del Señor. Se confunde, porque Dios te usa. Piensas que puedes hacer lo que quieres, estás mal. Dios te usa porque en un momento fuiste fiel, fuiste verdadero, tuviste lo que necesitabas para ser parte del Señor. El problema es que como hacen sus cosas o sus tonterías y miran que hay un respaldo, piensan que Dios los cuida, Dios los guarda, que Dios les está dando, hermano, el respaldo. Es una mentira. Lo que Dios ha puesto en ti va a estar ahí. Tu fe puede cambiar las cosas, puede causar el efecto, mas no quiere decir que Dios te respalda. Por eso no podemos caer en esos pecados, hermano. Dios me mostró que usted y yo, Dios me mostró que fulano y perengano, Dios me mostró que tú eres la esposa para él, Dios me mostró, espérese, ¿qué le pasa? Que me lo muestre a mí primero Dios, que me voy a casar con fulano, con fulana, porque Dios le dijo a usted. No, hombre, es que Dios me mostró cuándo, que me lo muestre a mí también. Pero muchas veces no hacemos caso a lo que Dios nos dice. Por eso, mire qué importante es de entender que nosotros sacamos de contexto lo de Dios y caemos en perversiones que el hombre busca tener y nos llevan a causar, hermano, daño a los demás. Cuando alguien ya tiene la mente retorcida y usted se junta con él, tarde o temprano le va a alcanzar su mente retorcida. No, es que estoy con él para que cambie. Te va a cambiar a ti. No, yo le voy a ayudar, tú nunca vas a ayudar a nadie. Él te va a cambiar a ti. No, pero es que Dios me dijo. Ah, Dios te dijo. Fíjate qué importante es cuando alguien dice, Dios me dijo. Y al poco tiempo haces quedar a Dios como mentiroso. Póngame atención, no se vaya a enojar. El 99% de la gente que dice, Dios me dijo, se va de tu casa. Solamente 1% es fiel. El 99% que dice, Dios me dijo, puedes ir preparando el camino, la maleta para regalársela, porque se va a ir de tu casa. Porque dejan que la emoción, porque dejan que el sentir trabaje en lugar de que trabaje Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos, Dios me dijo.
y más hacia lo que tú quieres enseñarle a otro. Si tú eres fiel, no necesitas decirle a alguien, Dios me dijo que estuviera con usted, ¿eh? Si tú eres fiel, tú vas a mostrar tu fidelidad y ya. Pero si tú quieres llamar la atención de alguien, le vas a decir, Dios me dijo, ay, gracias Dios por esta mujer, gracias Dios por este varón. No, hermano. Lo que Dios te haga hacer, hazlo. Lo que Dios te diga que desarrolles, desarróllalo. Nunca digas, Dios me dijo, porque al poco tiempo te vas a comer tus palabras. Y vas a quedar mal. Por eso, haz lo que tengas que hacer. ¿No le dijo así el Señor a Judas? Judas, haz lo que tengas que hacer. Pero es que tu papá me lo dijo. Haz lo que tengas que hacer, Judas. A mí no me digas, te lo dijo mi papá, si te escogió mi papá para que fueras el Judas. No, no, haz lo que tengas que hacer y ya. Por eso tú y yo tenemos que ser así. Hagamos lo que tengamos que hacer para la obra del Señor y que se cumpla el plan de Dios, hermano. Que se cumpla el plan de Dios. No digamos, Dios me dijo. No. Porque nos va a traer problemas. Mejor seamos verdaderos con nosotros. Cuando eres verdadero, la perversión no entra en tu vida. Porque eres genuino. Amén. Mire lo siguiente. Primer libro de Juan, capítulo 5. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 17. Mire. Dice esta palabra. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no lleva a la muerte. Fíjese, ¿eh? Otro pecado que podemos adquirir por estar imponiendo manos, por estar haciendo nuestras o nuestros hermanos a los hermanos, dice aquí que es la injusticia. La injusticia. ¿Por qué la palabra nos habla acerca de la injusticia? ¿Por qué? ¿Alguien de aquí podría decir yo soy de Cristo? ¿Solamente dos? ¿Usted sabe que Cristo, o como le llaman también Jesús, es el Dios de la justicia? No podemos caminar con Él si no hay justicia en nosotros. Cuando hay injusticia en nosotros, estamos negando al Señor Jesús. Por lo tanto, aquel que camina en injusticia jamás va a llegar a la presencia del Padre. Porque dice la palabra, yo soy la puerta. El que viene a mí va al Padre, dice. Por lo tanto, cuando hay injusticia en nosotros, no vamos a poder llegar a la presencia del Padre, porque vamos a caminar en esa injusticia día con día. ¿Cómo cometemos injusticia nosotros? ¿Cómo? A ver, pregúntele a su hermano de al lado, por favor. ¿Cómo has cometido tú injusticias? A ver qué le dice. ¿Cómo ha cometido injusticias? Si usted es patrón, si usted vende en algún lugar, sus balanzas son justas. Da su 100%, hermano, al que le compra, o le pellizca el 10%, como diciendo su ofrenda para la casa. Le pregunto, ¿cuál es mi justicia con los demás? ¿Cuál es mi justicia con mi esposa? ¿Cuál es mi justicia con mi esposo? Mi justicia con mi esposa es ser el proveedor, es tenerla como debe de ser como compañera en la casa, o soy injusto con ella y no proveo y no doy porque se me pega la gana. O dígame usted, ¿cuál es la injusticia o la justicia de la esposa? Porque así como el varón tiene obligaciones, ella también las tiene. Ay, no, hazte para allá. Hoy es sábado, hoy no es lunes. No. Quítate. De mi alma, dígame usted. Dios no dijo el día lunes sí hay, el martes no hay. El viernes sí hay, ni el jueves no hay. No, hermano. Dijo, todos los días estén en comunión. Apártense solo, ¿para qué? Para orar. No tengan distanciamiento por causa de ¿quién? De Satanás, dice.
Pero no, la nueva ley del hombre dice, lunes sí, martes no, miércoles tampoco, y si te va bien, el jueves también, dice. Qué importante es mirar cómo la injusticia la trabajamos nosotros, no el Señor. ¿Qué es justo para ti? Lo que tú quieras hacer. ¿Qué es justo para Dios? Tus obligaciones que están en el escrito está. Pero ¿cuánto lo hacemos así, hermano, hermana? Dígame. ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Por qué? Porque no me conviene. Pero cuando yo estoy entonces haciendo conforme a la obra del Señor, el pecado de injusticia de otro no me va a alcanzar. Usted podrá conocer hermanos, hermanas, familia, hermano del mundo que sea injusta, y le puedo asegurar que sigue usted teniendo comunicación con ellos. Porque dicen, pues es mi familia, son mis hermanos. No es cierto. Tus hermanos son los que hacen la obra de Dios, los que cumplen la palabra del Señor, no los que tú creas que lo son, sino los que obedecen a la voz de Dios. Y así como estos, hermano, hay muchos más pecados que podemos traer a nuestra vida. Por ejemplo, está el pecado de la duda, está el pecado de la falsedad, está el pecado del menosprecio también, hermano, que puede ser transmitido por la imposición de manos. Pero ¿sabe? Hay otro pecado que también es muy peligroso y que también se transmite por la imposición de manos, y es el pecado de favoritismo. Cuando alguien quiere favorecer a uno nada más, cuando quiere favorecer a alguien sin importarle el daño que le causa a los demás, hermano. ¿Sabe qué importante es eso? ¿Me caes bien? Te va a ir bien. ¿Me caes mal? Ni te me acerques, ¿eh? Qué importante es esto, hermano. Por eso, en mi corazón estaba compartirte esta palabra. Que tú mires cómo hay pecados que pueden llegar a tu vida, y que si tú reflexionas, puedes decir, yo no era esto antes, yo no era así. Pero te puedes dar cuenta que por la imposición de manos te ha alcanzado ese tipo de pecados. Pero que, como la palabra nos enseña, podemos ser libres de ese tipo de pecados por causa de la palabra. Dice la palabra que la palabra nos hace libres. ¿Cuántos quieren vivir la palabra en su vida? ¿Cuántos quieren hacer suya la palabra, hermano? Para que usted se atreva a declarar, en mí hay palabra, en mí hay bendición, en mí hay libertad, en mí no hay pecado, hermano. Y que de esa manera tú le puedas enseñar a los tuyos a salir victoriosos, a salir bendecidos, y a que ninguno camine con pecado, sino al contrario, que se guarde libre de pecado. Amén. Quiero invitarlo en esta tarde a que hagamos una oración. A que hagamos una oración, pero, hermano,